Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Nos vamos hasta la preciosa Sevilla y le damos las buenas tardes a nuestro compañero José Manuel García. José Manuel, buenas tardes. Compañera, ¿qué tal? Buenas tardes y bien hallado de comenzar nueva temporada aquí. ¡Qué alegría! Qué alegría escucharte, de verdad. ¿Qué tal ha ido este verano? Muy intenso, ¿no? Porque entre que escribes libros, haces rutas misteriosas, haces conferencias, tu trabajo como periodista, ¿tienes tiempo para algo más? Tus gatos. Mis gatos, sobre todo mis gatos. Mis gatos que nos falten, son tan bonitos. Pues la verdad es que ha sido un verano intenso, ¿eh? Sí. Ha sido un verano intenso y difícil. Porque, bueno, físicamente ha sido muy exigente. Han sido casi 100 rutas las que se han hecho. 100 rutas, madre mía. Sí, y la verdad es que, pues fíjate, en el momento en el que nos encontramos, cuando prácticamente estoy cerrando temporada, temporada de rutas en este horario, ¿no? En el que hemos estado haciendo martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Pues en el que prácticamente se cierra ya la temporada en este horario, ya se restringe solamente a jueves, viernes y sábado, porque también es evidente, ¿no? Los colegios, los trabajos, ya no se está en el periodo de vacaciones, ¿verdad? Ya, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ya sí. Se plantea todo de una forma diferente. Pues uno realmente se da cuenta del cansancio que se acumula, por lo menos el cansancio que tengo yo ya en lo alto, y que bueno, que aunque mira, ha sido todo muy satisfactorio, también viene a dar una etapa en la que toca descansar y demás. Un poquito. Fíjate sí. que casi que no se ha acabado el mes de septiembre aún, le quedan unos días aún, pues nos vamos a encontrar con otro curioso hecho, y es que ya estamos preparando el Halloween, y es que aquí no paramos. Es verdad. No paramos, de verdad. Y bueno, ya preparando, como te comentaba, preparando ya Halloween, que también es importante, que gusta, fíjate, aunque es una fiesta mal llamada importada, porque Halloween realmente es una fiesta que se da aquí en primer lugar en Europa y que luego se manda a América, pero sí es verdad que independientemente de eso, independientemente de todo lo que es, bueno, pues lo que se esconde detrás, partidarios, detractores de lo que es Halloween, pues lo que nos vamos a encontrar es algo todavía más importante, que es el disfrute de la gente, la felicidad, que a mí es lo que realmente me motiva, el que las personas que nos acompañan a las rutas estén felices, y bueno, y ahora sacando libro nuevo, sí. Manicomio Maldito, sí. Vaya temita. Telita, vaya tema, sí. Y que en estas próximas semanas pues te hablaré también del viejo manicomio de Huelva, y te hablaré de experiencias dentro del interior de este tipo de lugares. Fíjate, como muestra un botón. Sí. Pues te quiero hablar hoy de otro tema, para empezar temporada, un tema en Huelva que ha arrasado este verano. Por cierto, qué pesados son los compañeros de televisión que no se enteran cuando se les dice un no. ¿Verdad? Hecha esta acotación, y tú y yo sabemos por dónde vamos. Sí. Un no es un no. Así es. Se dice no es no, y sobre todo cuando se hace prensa amarillista, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que este verano ha dado mucho que hablar, pero como muestra un botón de eso que te comentaba, vale. Bien, fíjate, entrando en el viejo psiquiátrico de Huelva, bueno, en lo que en este caso queda dentro de un área ya restringida a todo lo que es área de salud mental, en este caso del Básquet Huelva, y se atesora una experiencia de una persona que ve a un paciente andar por un pasillo, que lo conduce a su habitación, y una vez que está en la habitación, bueno, pues él acuesta a esa señora en la cama, ya os digo, de salud mental. Una vez que la ha acostado en la cama, bueno, pues le pone la habitación un poco así a media luz para que pueda descansar y demás, y cierra la puerta.
Cuando llega a la isleta, junto a la otra enfermera, le dice: la paciente de tal habitación la he pillado en el pasillo, la he llevado a la cama, la he acostado, y hay que darle una vuelta esta noche porque tenía, en este caso, las piernas y las manos hinchadas. No vaya a ser de que la señora tenga algún problema. Respuesta de la compañera que estaba en esa zona: imposible. Imposible, ¿por qué? Porque esa paciente falleció anoche. Y sin embargo, bueno, pues nuestra protagonista la atendió y se le quedó el cuerpo, pues imagínate, cortadísimo, porque realmente no sabía qué había podido suceder con esa señora a la que ella había incluso tocado, y que sin embargo en todo esto pues nos deja esa nueva intriga, ¿verdad? Que al fin y al cabo es de lo que se trata, un suceso cuando menos intrigante, que tiene mucho que ver pues con esos fenómenos paranormales que se tienen como escenario lugares donde nuevamente recurro a la alegría, a las penas, a la vida, a la muerte, a la tristeza y todo lo que encierra al fin y al cabo un hospital. Sí, mucho sufrimiento. Haciendo o pasando la página rápidamente, sí, de todo lo que es ese apunte que simplemente que te he querido esbozar y que ya iremos viendo esta temporada. Incluso quiero que escuchemos psicofonías, quiero que esté de nuevo con nosotros nuestro amigo Rafael de Alba. Sí. Quiero hacer otros tipos de experiencias aquí en la radio, incluso que Rafael de Alba, que este verano pues se ha hartado de investigar casos conmigo, pues que también contemos aquí experiencias que hemos tenido en esas investigaciones y que sin duda pues van a resultar de todo punto impresionantes. Hemos incluso ayudado a seres de ese otro lado a ese tránsito. Bueno, yo no he ayudado en nada, yo simplemente he sido observador de cómo Rafael de Alba comentaba y ponía al servicio de esa ayuda, que también es importante. Pero hoy te quiero hablar de un incidente en el mar. Sí. Y que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Que tiene que ver con el fenómeno OVNI y que tiene que ver con las costas de Huelva. Hace escasas semanas, bueno, pues tenía un encendido debate con personas, todos amantes de fenómeno OVNI, de estos temas que habitualmente hablamos. Sí. Huelva es una zona complicada porque es una zona que linda con Portugal, que es un corredor aéreo en el cual pues son muchos los aviones que entran tanto de Portugal como de la zona de África o que vienen vía Canarias y que entran por el corredor de Huelva buscando como destino el aeropuerto de Sevilla o en su defecto el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y ahí es donde me quiero quedar. Siendo corredor aéreo, evidentemente nos vamos a encontrar que hay observaciones que se cuentan, yo diría que por docenas dentro de Huelva, y que los ovnis tienen diferentes formas de manifestarse. Unos lo hacen en nuestro cielo y otros lo hacen bajo nuestras aguas. Unos lo hacen surcando, en este caso, nuestra bóveda celeste y dejando esa impresión que realmente algo extraño y desconocido nos ha sobrevolado, y sin embargo hay otras ocasiones en las que las personas que se encuentran en el mar, que se encuentran en barcos o que se encuentran faenando o simplemente en una embarcación recreativa, pues afirman haber visto bajo el casco de su barco todo lo que son evoluciones de naves que se mueven a una velocidad de vértigo y que emiten incluso luz. Son los llamados OVNI, objetos submarinos no identificados, que vienen a ser el equivalente en el agua de lo que es en el cielo los objetos voladores no identificados. Pues nos vamos a quedar en este fenómeno y nos vamos a trasladar a la vecina localidad de Isla Cristina. Ahí
hay un suceso que a mí me comentan hace, como te comentaba, escasas fechas, que vino a suceder en el año 1997, repito, año 1997, y que hasta hace muy poco tiempo ha estado prácticamente silenciado. Él me comentaba cómo en su familia, mi testigo, pues siempre se han dedicado a la pesca. Su padre tenía un barco en el cual pues tenía una tripulación. Todas las tardes, todas las noches, pues se afanaban en preparar el barco para que a la jornada que correspondía poder salir en las mejores condiciones para faenar y al fin y al cabo para poder traer la pesca a puerto que les diera ese dinero con el que seguir viviendo. Y él me comentaba que su padre era patrón de un pesquero, de un barco que daba de comer a varias familias y que evidentemente, como todo en el mundo del mar, era muy sacrificado. Había que levantarse temprano, en muchas ocasiones dormir lo mínimo, lidiar con el estado de la mar. A mí me comentaba que él salía muy temprano, a primera hora en este caso de faena, y que conocía todos los caladeros, todos los sitios, las mejores aguas, los mejores bancos de peces, cuándo se podía ir a un sitio, cuándo no. Y la verdad es que me hablaba desde la nostalgia de la persona que ha vivido eso en su infancia. Él comentaba que una noche salió a faenar, como todas las noches, y que sabía en una determinada zona que se podían echar las redes. Estando en todo ello, estando en esa labor, estando cerca del caladero al que se acercaban, el sonar del barco detecta algo grande que se acerca. Y él creyó en una primera instancia que se trataba de un banco de peces que fuera importante. Se frotó las manos, porque dijo, bueno, si aprovechamos este tirón, prácticamente la pesca nos la llevamos de este sitio y podemos regresar antes a casa. Y dio una orden para que todos estuvieran atentos a fin de poder echar las redes. Pero la sorpresa fue cuando echan las redes al mar y aquel eco que estaba reflejando el sonar entra dentro de lo que es la posición que ellos ocupaban y comienza a tirar del barco. Comienza con una gran fuerza a tirar del barco Atlántico adentro. El nerviosismo evidentemente surge porque los bancos de peces pues evidentemente no tiran de un pesquero y mucho menos de un pesquero con la potencia del que estamos hablando. Él pensó que que podía tratarse a lo mejor de un animal grande tipo ballena, pero pensó que aquello no tenía sentido, que aquello era imposible, menos donde se encontraban, pero que quién sabe si alguna desviada podía haber dado origen a aquello. Por lo tanto, en primera instancia hizo algo que no debió, que fue imprimir más fuerza al motor para tratar de desgastar la fuerza de aquel presunto animal, pero lejos de desgastarlo lo que se veía era cada vez más arrastrado mar adentro. Y todo aquello, pues lo que hacía era empujar al barco con muchísima fuerza y hacer que las personas ya sí miraran con preocupación por la borda e incluso cundiera el pánico entre la tripulación, que pensaban que realmente aquello estaba haciendo algo que no lograban entender, pero que desde entonces y desde ese momento no era algo natural. El propio patrón, en su decisión, consultó qué hacer en una situación así, aunque la máxima autoridad la tiene él. Decide no llamar a la Guardia Costera, que fue la primera intención, porque, entre otras cosas, cuando fue a llamar, cuando fue a pulsar lo que es la emisora, lo que es la radio que lleva el pesquero, pues la radio no funcionaba. Todo eran interferencias y literalmente pues la decisión de no llamar fue una decisión técnica. Literalmente estaban tirados dirigiéndose Atlántico adentro con el nerviosismo que ello les provocaba, y ante ese problema
pues bueno, lo que hizo fue lo más lógico. Paró el motor del barco y decidió ver hasta dónde la arrastraba. Esto a ellos les causó una gran inquietud, una tremenda desazón, porque imagínate lo que hubiera podido originar aquella decisión, dada también las corrientes que había, y bueno, amparados un poco en un momento dado que la Guardia Costera Portuguesa pudiera socorrerlos. Él me decía que ocasionalmente, cada minuto, movía el timón a ver si podía obligar a aquello a soltar, pero eso no ocurrió. Y hubo un momento en el que la decisión fue la de cortar la red, cortar todos los aparejos de pesca que estaban siendo arrastrados y librarse de aquello. Eso evidentemente implica un gasto económico posterior, en un momento en el que no se estaba particularmente boyante de dinero, pero bueno, es que ya le había metido varias millas adentro, que es la escala de medición que se usa dentro del mundo del mar. Y cuando iban a cortar, cuando ya iba una de aquellas personas a cortar literalmente los aparejos de pesca, el barco simplemente empezó a perder fuerza, era como si ya no le arrastrara a nadie y se detuvo. Él comienza a notar que la tensión en las redes ha cesado, sacaron las redes de inmediato, no había nada, salvo algunos que otros peces y algún que otro cangrejo incrustado, nada más. Y bueno, incluso comprobaron lo que eran los nudos que tienen las redes, y estaban incluso flojos, y es de la excesiva tensión a la que habían sido sometidos. Bueno, aquella noche ellos, por lo que habían registrado en el sonar y por lo que evidentemente había sonado, tienen la sensación cierta que aquello no era de este mundo. Aquella noche pudieron tener un disgusto muy grande. No les fue mal, hablando de la pesca, hicieron una buena captura, regresaron un poco más tarde, por no decir que bastante más tarde, algo que sí hizo que se preocuparan pues todo lo que eran las familias que esperaban. Sí. Y cuando volvieron, bueno, pues tanto tripulación como amigos contaron lo que les había pasado, y siempre se tuvo, fíjate, el convencimiento que aquel incidente que habían tenido ellos en aguas, en este caso del Atlántico, había sido provocado pues por una especie de nave, por una especie de elemento mecánico que tiró con muchísima fuerza de ellos, que no llegaron a ver en ningún momento, salvo por ese elemento que es el sonar. Y ellos, desde luego, al regresar, había un silencio absoluto, descargaron la faena, entraron en todo lo que era el puerto, y a partir de ahí comentaron a muy pocas personas y en petit comité lo que les había ocurrido. Una experiencia que no es única, no es que haya sucedido en más ocasiones dentro de lo que es la provincia onubense, porque para encontrar un incidente similar nos vamos a ir a Cádiz, a la vecina Cádiz, y allí nos vamos a encontrar con otro fenómeno similar de ovni-osni, y en un pesquero, en este caso, en aguas gaditanas, que provocó no pocos comentarios y habladurías en su día. Nos tenemos que ir al año 1972, a Barbate. Allí nos encontramos con una embarcación que sería la absoluta protagonista de lo que te quiero narrar. Y es, bueno, pues un tiempo en el que las modernas embarcaciones, 1972, ya incrementaban lo que es el ritmo, lo que es la efectividad de las capturas, hacía que en cierta forma hubiera cierta escasez en los bancos de pesca porque la sobreexplotación era ya bastante más alta. Las tripulaciones de aquellas embarcaciones era gente aguerrida, acostumbrada a trabajar en la mar. Y bueno, también a hechos que podían resultar desconcertantes, como el que le ocurrió a un pesquero, que era el Manolo Cid, que era como se llamaba aquel barco. Manolo Cid, y un suceso que iba a estar marcado para siempre en la memoria de aquellas personas. Es referido al año 1972.
1972, un caluroso mes de agosto. Aquel barco llega a puerto sin apenas captura, desembarca la tripulación, se marchan a casa sin articular ni una sola palabra y apareciendo, bueno, pues 3 días después, en 3 días en los que todo el que viva del mar, de la pesca, sabe que 3 días es 3 días que no entra el jornal en casa y 3 días en los que esas familias no comen, o comen a base de el dinero que tienen ahorrado. A todos extrañó aquella actitud. Pues era una actitud que era inhabitual y también era habitual el verlos en el bar o en el estanco comprando tabaco o en el muelle preparando lo que es el barco, y sin embargo durante 3 días estuvieron sin aparecer ninguno de los tripulantes ni el patrón del Manolo Cid. No se sabía qué había pasado. Tal vez decían una enfermedad, algo que habían comido y que les había sentado mal, una especie de epidemia a bordo que tenía fuera de juego a lo que era la tripulación, y realmente lo que ocurrió fue algo bien diferente que les llenó de terror. Fíjate que fue el escritor Juan José Benítez, JJ Benítez, autor de aquella famosa saga de libros de los caballos de Troya, pero que principalmente destaca por su actividad incesante en pro de descubrir todo lo que es el fenómeno ovni. Bueno, pues Juan José Benítez se afinca en aquella zona, toda la zona de Barbate, de Sahara de los Atunes, que es donde vive durante muchos años, e investiga este suceso de 1972 en un reportaje que realizó para el programa que dirigía Fernando Jiménez del Oso, que se llamaba Más Allá en Televisión Española, por 1976. Y en esa búsqueda se encontró con Antonio Avellán Guerrero, que era el jefe de máquinas del Manolo Cid. Y en su labor periodística, en su labor de investigación, se atrevería a narrarle lo que les ocurrió, estando de testigo el jefe de la Policía Municipal de Barbate y 2 radioaficionados. Y aquel hombre, que como te comentaba, estaba acostumbrado a todo y desde luego para nada tenía miedo, pues aquel hombre, Antonio Avellán Guerrero, comentó cómo él era parte de la tripulación del Manolo Cid en la fecha. Se dedicaban principalmente a las capturas de boquerón y de sardina, y salieron como cada noche hacia la bahía. Un día, al regresar a Barbate, mientras se dirigían a casa, pues compra el diario de Cádiz y lee cómo un cobrador de la Valenciana, que era como se llamaba por aquella época, los autocares que funcionaban en los accesos y en los enlaces con otras provincias, con otras localidades, pues había divisado un objeto volador no identificado cuando iba en dirección Vejer de la Frontera, y el objeto volador tenía dirección Vejer de la Frontera, Ceuta. Bueno, pues sobre las 4 de la mañana apareció por el poniente aquel extraño objeto, que era redondo, con un diámetro parecido al del Sol. Cuando más o menos empieza a ocultarse, tiene ese color rojo tan característico. El maquinista entonces comentó su experiencia y comentó cómo ellos vieron una nave, un objeto que iba también en la misma dirección, Vejer Ceuta, y que desde lo que era la cubierta de ese barco, de ese pesquero del Manolo Cid, gritó: asomarse, asomarse, y todos salieron a cubierta. El segundo maquinista, el patrón, los marineros, todos. Y vieron cómo aquella nave pues iba realmente en dirección Ceuta. En la época hay que decir que la zona del estrecho, Cádiz, Huelva, Ceuta, Melilla, pues era zona habitual también de avistamientos ovnis. Bueno, no obstante, ellos después de haber tenido esa experiencia, nuevamente vuelven a la zona de Caladero, y Antonio pone un foco de 100 vatios en la cubierta por si aparecía de nuevo aquel objeto, hacerle señales. Se quedan cubiertas y
el marinero que se encargaba de vigilar el banco de peces, pues también se queda un poco al tanto por si aparece algo que lo llamara. Y Juan José Benítez narraba que el Manolo Cid, la embarcación, se mecía suavemente en medio de aquel silencio, que salvo el botero, que se había situado en la popa del barco y a cierta distancia, todos habían preferido bajar a las literas en espera de la voz de alerta del conocido hombre de la luz, indicando que, oye, que también venía un banco de peces. Sobre las 5 de la mañana se vio una luz azulada. Antonio comienza a hacer señales y aquella luz, que ya ha cambiado del color azul al rojo, se detiene. La tripulación del Manolo Cid acude rápidamente para ver aquello y se ubica aquella nave sobre el mástil del barco. La luz se hizo sobre el mar, comentan los testigos, porque todo queda iluminado, y aquel objeto lo que hacía era un sonido que provocaba interferencias en la radio del mundo. Sobre la descripción, el maquinista decía que era completamente redondo y conforme fue bajando y cambiando de color, del rojo pasó al naranja y de ahí al blanco de una forma cegadora, como un flash, terminando en una luz verdosa y muy fuerte. El descenso del ovni además fue muy brusco y con el miedo en el cuerpo, pues la tripulación lo que decide es volver a puerto y una vez que vuelven a puerto, pues se encuentran precisamente con ese silencio. Nadie quiso hablar de lo que les había ocurrido porque fue, pues evidentemente, un encuentro cercano, un encuentro ovni de primer orden, y que dentro de lo que fue aquel programa mítico de Fernando Jiménez del Oso, que era Más Allá, se hicieron entrevistas a los pescadores que evidentemente causó un hondo impacto. Hay incluso otra serie de avistamientos OSNIs en todo lo que es la zona onubense, a través de personas que han estado de veraneo, principalmente zona del Portil, Punta Umbría, Mazagón, Matalascañas, toda esa zona que ocupa una lengua bastante amplia de litoral. Y aquí en estos 4 puntos nos encontramos durante todo el verano testimonios de avistamientos. Sí, es verdad que no hay que confundir avistamientos que han sido fácilmente diferenciables, como el que ha tenido lugar este año y que realmente se debió a la reentrada de uno de los cohetes, en este caso de tipo 9, que se lanzaron dentro de lo que es ese proyecto, que es el proyecto Starlink de Elon Musk, y que bueno, provocó un avistamiento masivo en la península ibérica, que fue confundido con el fenómeno ovni. Eso no hay que confundirlo, y a donde realmente nos tenemos que parar, donde nos tenemos que detener, es en las experiencias ovnis que han tenido personas que, por ejemplo, estando de veraneo en la zona de Mazagón, pues han tenido la ocasión de ver cómo había objetos luminosos en el cielo que descendían poco a poco sobre el horizonte, destacando en la noche hasta bajar al mar. Y cuando ha bajado al mar, en ese momento se puede pensar que es una especie de bengala. Bueno, pues al cabo de los segundos ha vuelto a emerger del mar y perderse en un haz de luz en lo que es precisamente el cielo. Sí. O también el testimonio de una familia que, estando en una embarcación de recreo, pues se encuentran nuevamente con lo imposible. Y lo imposible, que viene a ser, estando, faenando, en una embarcación pequeña que aproximadamente puede tener unos 6 metros de eslora, una embarcación rápida con un motor potente, pues se alejan un poquito de lo que es la zona Mazagón de Matalascañas, ahí en tierra de nadie, entre los 2 puntos, y ellos, cuando se están alejando, bueno, pues hay un momento en el que ya atardeciendo, ya con la perspectiva de volver al puerto de Mazagón a dejar la embarcación, pues simplemente se les queda parado el motor. Hunde un poco el pánico, porque se encuentran algo retirados de costa, pero no demasiado, y también, bueno, pues la posibilidad de llamar a la Guardia Costera, a la Guardia Civil, para que les eche un cable y les pueda remolcar hasta puerto. Nuevamente,
nueva situación de pánico. Cuando toman ese elemento que es la emisora, se encuentran que no funciona, que lo único que suenan son ruidos, como un ruido blanco extraño, y ellos, bueno, pues no saben qué hacer. No pueden ir nadando a costa porque evidentemente está lejos y puede implicar que la persona incluso pueda ahogarse, víctima del cansancio o víctima de una corriente o víctima de cualquier otra vicisitud que se pueda vivir. Y en ese momento, ya atardeciendo, reitero, ya con la luz mortecina de la tarde, cuando el sol no pega, que decimos aquí en Andalucía, pues ven cómo se va acercando a la zona del casco una luz grande, se detiene justamente debajo de ellos se ponen muy nerviosos porque lo pueden calcular bien, su embarcación tiene aproximadamente, lo que pudiéramos decir, unos 6 metros, como antes comentaba además, y aquella luz podía tener entre 8 y 10 metros. Ocupaba todo el diámetro además. Era una luz redonda, de pleno diámetro. Y ellos pues entran en pánico. Ellos se ponen muy nerviosos, ellos no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, empiezan a indicar qué es lo que quiere aquella luz. Hay un momento en que empieza a pulsar en la posición en la que ellos están. El pulsado a ellos les pone bastante nerviosos, les intranquiliza, empieza a moverse, a desplazarse, pero en círculo, poco a poco, en torno a la embarcación, y comienzan a notar cómo les va acercando hasta la costa. Ahí quedan perplejos, porque evidentemente no los deja mucho más cerca o más lejos de lo que estaba, pero sí es verdad que era como un impulso inicial en el que la sorpresa fue que cogen una corriente que esta sí les empieza a acercar a costa, y le empieza a acercar bastante. Aquella luz desaparece de repente, ellos cuando desaparece aquella luz y ven que el barco, víctima de aquella corriente que han cogido, que luego empezaría a virar hacia estribor, pues intentan arrancar el motor del barco. En un primer momento no arranca, pero en un segundo intento el motor por fin empieza a funcionar y pueden retomar lo que es el camino hacia el puerto de Mazagón, donde ellos llegan en silencio, no como ocurriera en el caso del Manolo Sir, o en el primer caso narrado ocurrido en Huelva, en la Cristina. Sí. Pues ellos lo que hacen es guardar silencio hasta que pasados unos días, este matrimonio, pues deciden contarme su experiencia, deciden contarme lo que les ha ocurrido, los sentimientos, las emociones que despertaron, la sensación de inquietud, que esa sensación de inquietud nadie te la puede quitar de encima, porque es lo suficientemente importante como para pensar que te puede ocurrir algo, máxime cuando la emisora no funcionaba. Y llamaba la atención que esta persona me decía, al día siguiente, estando de vacaciones, pues llevé al mecánico a donde estaba la embarcación, estuvo revisando el motor, y el motor, que además tiene poco tiempo, la embarcación es relativamente nueva, pues no tenía nada que le afectara ni tenía ningún otro daño. Simplemente es que por algún motivo desconocido, pues aquella ocasión fueron asaltados por algo que él me comentó que si en un principio le causó un gran temor, la ocasión no es para menos. Sí es cierto que dice que esa sensación de pánico, sobre todo por lo que me decía, imagínate asomarte a la borda del barco, sí, y ver debajo tuya una luz inmensa que ocupa más allá de los límites de tu propia embarcación. Dice, es que nosotros pensábamos que aquello nos succionaba, nos chupaba hacia adentro y ahí desaparecíamos. Es impresionante. Dice, llevábamos con nosotros a unos amigos que aquella tarde nos habían querido acompañar, que estaban veraneando en Matalacaña, y el señor, tal vez para
calmara ánimos, pero que lo que hizo fue justamente lo contrario, empezó a hablar de casos similares de barcos que habían desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, absorbidos por una luz debajo del mar y que nunca más había sabido de ellos, con lo cual decían que, claro, aquella conversación desde luego no fue la más correcta. No fue la más indicada, ¿no? Porque les provocó un tremendo pánico. Sí. Son, en suma y al fin a la postre, sucesos extraños que han venido a ocurrir este verano en este punto, en el punto de Mazagón, Matalascañas, que también he querido narrar pues esa experiencia que tuvo ese patrón en el año 1997 y haciendo un poco de historia, haciendo un poco de memoria, retrotraernos un poco más hacia atrás hasta llegar al año 1972, en el que el singular escritor, investigador y periodista, también amigo, Juan José Benítez, investiga el caso del Manolo Cid y pone de manifiesto que la realidad OSNI es mucho más real de lo que podemos pensar y que está mucho más presente de lo que podemos imaginar en la actualidad, hoy día, que se cuestiona tanto el fenómeno OVNI que incluso se le ha cambiado el nombre, que se le llaman UAPs, y que sin embargo por siempre serán objetos voladores no identificados u objetos submarinos no identificados. Ahí su realidad. Es impresionante. Además, cuánto se agradece que estas personas que viven estas experiencias las cuenten, porque se agradece muchísimo, la verdad. No es fácil contarlo. ¿Y cuántas historias habrá? Nos queda muy poquito tiempo, pero ¿cuántas historias habrá que no salen a la luz precisamente por eso, ¿no? Porque no son capaces de contarlas y merece la pena de escucharte y de conocerlas. Sí, hay que muy interesante. Porque, y sobre todo, fíjate, repescar este tipo de historias que son desconocidas, que casi son tabú en muchas ocasiones, que no entiendo por qué, pero que lo que hace es reflejarnos una realidad que tenemos en el litoral. Así es. Y que desde luego a mí me deja bastante sorprendido. Esto es historia, estos son testimonios que están ahí documentados, que en unos casos están reflejados en los libros y en el trabajo de Juan José Benítez, en otros en artículos de prensa de Huelva Información, en otros son testimonios, y que fíjate lo importante que son, y principalmente también a donde nos puede llevar el conocer todo esto y de esa realidad que se esconde bajo nuestra mano. Verdad, impresionante. José Manuel, ha sido como siempre un placer. Bueno, tengo que decirte que aunque hemos empezado ya la temporada en esta semana, en esta casa, pero la próxima semana es la Free Fiestas de nuestra localidad. Así que hacemos un pequeñito paréntesis porque estaremos de feria, a la cual, por supuesto, y aquí públicamente, te invito. Desde pues, ya. Lo primero es que disfruté muchísimo de vuestras fiestas. Y ojalá pudieras venir, ¿eh? Estaría encantada de recibirte y de que conocieras Cartaya y esta feria que es maravillosa. Ya son muchos años que se lleva celebrando y bueno, estamos deseando ya después de 2 años sin feria. Imagínate cómo está el pueblo, feria y fiestas. Pues sí. Así La verdad es que me hago cargo de ello y bueno, y espero y deseo que lo paséis bien. Y si tengo la posibilidad, hombre, por supuesto, duda que trataré de acudir a esa cita. Ya te llamaré, Me apetece mucho. Ya te llamaré, por supuesto. Este verano la verdad es que me ha apetecido mucho visitar nuestras costas y que desgraciadamente, bueno, pues por razones de trabajo pues, he tenido pocas vacaciones, pero espero y deseo poder acompañaros en esas fiestas y hacer lo posible por estar con vosotros. Sería un placer, de verdad. Ya te llamaré en esos días para recordártelo y que busques un hueco y te vengas. Así que la semana próxima no estamos, pero la siguiente, por supuesto, ya estamos aquí, que esto solamente son unos días. José Manuel, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros cada jueves, de verdad. Muchas gracias. Un beso muy grande a Sevilla. Gracias. Adiós. Radio Cartaya, 107.2 FM.
La música más actual suena en tu emisora amiga, Radio Cartaya, emisora municipal, emisora municipal.